Como ya ustedes saben, comienzan las lluvias y con ellas el aumento de las enfermedades respiratorias en niños que se convierten en un verdadero dolor de cabeza para todos nosotros, las mamás y los papás que estamos con ellos. ¿Cuáles son las enfermedades respiratorias más frecuentes en niños y cómo se tratan y además cuándo debemos alarmarnos? Estas y otras dudas ustedes las viene a aclarar la doctora Crisia Muñoz. Ella es pediatra, pero también les recuerdo que ustedes pueden hacer sus consultas en nuestro Facebook de Buen Día o bien enviarnos un video con la pregunta al WhatsApp 60877777. Ustedes ahí pueden enviar un video no mayor a los 30 segundos y la doctora estará lista aquí para también ayudarles con este tema. Doctora, buenos días, qué gusto tenerla en la casa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar con lo básico y es respondiendo qué son exactamente los virus respiratorios. Bueno, los virus respiratorios, como su nombre lo indica, son todos aquellos que tienen mayor afinidad por infectar la vía respiratoria. ¿Y qué es la vía respiratoria? Pues la nariz, la faringe, la laringe, los pulmones y los bronquios. Okay. ¿Qué relación tienen las lluvias con este virus? Porque yo como mamá digo, ya empieza a llover, ya vienen los virus en el kinder, en todo lado donde uno está. Claro, comparto el sentimiento de mamá, ya uno sabe que empiezan a enfermarse. Pero ¿cómo es que las lluvias afectan directamente? Bueno, básicamente el hecho de que nuestros niños van a estar más encerrados, ¿verdad? Más hacinados, ya los recreos escolares ya no van a ser al aire libre, muchas veces los chicos van a estar en sus clases, va a haber mayor contacto. Y también a la hora de la tarde, ¿verdad? También al estar el tiempo lluvioso, tampoco es un buen momento para sacarlos afuera, ¿verdad? Entonces, el hecho del hacinamiento y de estar en lugares poco ventilados es lo que nos va a hacer que los virus respiratorios sean más frecuentes en estas épocas. Entonces ahí también me respondes la pregunta que justamente te iba a hacer. Es decir, si estoy en un lugar cerrado donde no hay, donde no entra mucho flujo de aire, quiere decir que ahí va a ser más fácil que se transmitan los virus respiratorios. Claro, va a ser más fácil al no haber un lugar ventilado y además la idiosincrasia de los niños, ¿verdad? Que comparten todo, los juguetes, se abrazan, muchas veces, sobre todo en lo que son los preescolares, que ellos están en esos espacios cerrados y a veces alguno otro chico que no debería ser llega enfermo, entonces es muy fácil que se propaguen los virus. Recordemos que ellos se van a propagar a través de superficies o a través de la vía respiratoria, ¿verdad? Las gotitas que andan en el aire. Entonces, en un lugar cerrado, obviamente va a ser más frecuente y al estar lloviendo no tenemos como otra opción de donde mantener nuestros niños. ¿Y por qué se producen las enfermedades respiratorias? Y tal vez ahí podemos hacer una diferencia. Ok, la enfermedad respiratoria ya básicamente es que el virus entró al tracto respiratorio, se replicó y empiezan los signos y síntomas, ¿verdad? Que son muy variados en los niños. Va a depender de la edad y de la gravedad y del tipo de virus que infecte al niño. ¿A qué edad es más común que comiencen a aparecer estas enfermedades respiratorias? Realmente es más común en todo momento, ¿verdad? Porque los niños en general presentan virus respiratorios frecuentemente. Lo que pasa es que la gravedad sí lo vamos a ver en los niños menores, sobre todo en los menores de los 2 años y en los lactantes. ¿Por qué? Porque hay virus como el virus respiratorio sincicial que sí va a ser muchísimo más grave en este grupo de edad, ¿verdad? En los menores de 2 años. Entonces podemos verlo siempre, pero lo que en algún niño un poco mayor sea un resfrío común, en un niño pequeño podría ser una enfermedad grave, ¿verdad? Que incluso requiera hospitalización. ¿Cuáles son las enfermedades respiratorias más comunes que usted nos pueda mencionar, doctora? Las más comunes, pues el resfrío común, ¿verdad? Que es el que usualmente tenemos en casa, manejamos en casa. Tenemos lo que son las rinitis, que se descompensan, pero también podemos tener las enfermedades que ya afectan el tracto respiratorio inferior, que esas serían las que presentan los niños todos los síntomas usuales, ¿verdad? Como rinorrea o secreción nasal, mocos, pero que además empiezan con dificultad respiratoria. Entonces, esas son las enfermedades que también podríamos tener y que tenemos que ponerles principal atención. Ustedes los médicos constantemente hablan sobre infecciones altas. ¿Qué significa esto, doctora? Bueno, es una forma de clasificar las infecciones, ¿ok? Entonces nosotros lo que esté arriba de la tráquea lo llamamos como infecciones altas y las infecciones debajo de la tráquea serían las infecciones del virus respiratorios bajas. Entonces altas, ahí vamos a tener todo lo que son las rinitis, vamos a tener las faringitis, el niño que anda ronco, esa de resfrío común en general. Esas son las altas. ¿Y esas pueden
también significar algún peligro con el tiempo. Es decir, si mi hijo se resfrió ahorita, le dio una infección alta, rinitis y también sinusitis, y si no se trató a tiempo, si simplemente se dejó pasar, puede ser que esto signifique luego algo peor. Muchas veces, si no hay factores de riesgo en el niño y es un niño sano, estas infecciones son autolimitadas. ¿Qué significan? Que solitas van a ir pasando conforme el cuerpo las va combatiendo. Más o menos a 7 a 10 días ya el cuadro debería ir mejorando. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay infecciones bajas, esas sí hay que ver si son igualmente virales o si hay algún cuadro bacteriano, ¿ok? Si el niño no mejora, si los síntomas persisten, hay que ver si es un cuadro bacteriano que va a ocupar algún tratamiento antibiótico específico. ¿Cuáles son esas infecciones bajas? Las infecciones bajas son aquellas que van a presentar dificultad respiratoria en nuestros niños. En los menores de 2 años son las bronquiolitis, las famosas bronquiolitis. Entonces vamos a ver que el niño no solamente va a tener fiebre, sino que va a tener dificultad respiratoria, que la vemos como el niño agitado, ¿verdad? Como vemos a ese niño con esa respiración rápida, como si viniera de correr, a hacer ejercicio. Vemos que abren la naricita como conejitos, se les hunde el pecho, se les marcan las costillas. Entonces ahí sí ya estamos ante una infección respiratoria baja. No necesariamente van a ser bacterianas, hay infecciones virales que pueden ser infecciones bajas. Pero hay que tener claro que en esos casos donde sí tenemos dificultad respiratoria es importante consultar. Y entre las altas y las bajas, ¿cuáles son las más peligrosas, doctor? Ok, en las altas en general, como te decía, son autolimitadas, se quitan solas, el resfrío común, pero las bajas, las más peligrosas serían las neumonías, ¿verdad? Que ya es la infección a nivel pulmonar, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos una infección pulmonar, muchas veces, si es viral, muchas veces el niño sí va a necesitar medidas de soporte como oxígeno, y si fuese bacteriana, pues sí necesitamos a veces antibióticos, ya sea vía oral o en el peor de los casos algún internamiento. Yo quisiera hacerle esta pregunta, doctora, porque estoy segura que muchas en casa, muchas mamás y papás piensan en esto, ¿verdad? Mi hijo se resfrió hace 15 días, pero no logra salir, de repente está bien y luego vuelve otra vez. Entonces, no sé cuál es la duración que ustedes digan que es un tiempo prudente para que el niño ya se haya recuperado y no vuelva o no tenga una recaída. Claro. Bueno, esta es una pregunta muy común y muy frecuente, ¿verdad? En la consulta. Lo que nosotros vemos principalmente es la fiebre, es un signo que nos marca mucho la mejoría, ¿verdad? Si esa fiebre persiste más de 7 días, ¿verdad? Ya sí se nos está saliendo un poquito del cuadro viral usual, ¿verdad? Que sería mejor hacer una revisión. Pero en general la tos sí podría ser muy persistente y muy prolongada. De hecho, ahora que el COVID entró, ¿verdad?, en el panorama, hemos visto niños con COVID prolongado, que esa tos no es que se resfríen frecuentemente, sino que el epitelio respiratorio cuesta mucho que se regenere. Entonces son toses muy, muy prolongadas. O por ejemplo, si el niño es asmático o tiene alguna enfermedad crónica, esas enfermedades cuesta un poquito más que el niño vaya a recuperarse al 100%. Entonces, la fiebre cede, pero algunos de los síntomas van a persistir. O por ejemplo, en un niño rinítico que cede la fiebre, pero la secreción nasal podría persistir por algún tiempo más. Y puede ser que incluso esas enfermedades respiratorias se vuelvan crónicas. Realmente no es que se vuelvan crónicas como tal, pero sí descompensan a las enfermedades crónicas. Por ejemplo, como hablamos, un niño asmático con un virus respiratorio sí va a descompensar definitivamente una crisis de asma, ¿verdad? O un niño que ya sabemos que es rinítico, que está con su tratamiento, entra un virus respiratorio y esa enfermedad crónica de fondo se va a descompensar. Como que el virus genere asma, realmente el asma es el mecanismo por el cual se genera es más multifactorial, hay factores genéticos, factores ambientales y el virus lo que viene a hacer es a descompensarla, pero no realmente a producirla. Como a provocar una crisis, por ejemplo. Exactamente. El principal, ¿verdad? La principal causa de una descompensación o una crisis asmática son los cuadros virales. Ok, eso es importante. Yo sé que en la casa, doctora, hay una práctica muy común y es que se les da medicamentos contra la tos o antigripales. ¿Es esto correcto o es necesario que el niño saque la tos y evitar este tipo de medicamentos? Bueno, hay que aclarar primero que en los lactantes, ¿verdad? Los menores de 1 mes no hay que dar absolutamente nada. Si el niño está con dificultad respiratoria o fiebre en menores de 1 mes, tenemos que consultar de inmediato, ¿verdad? Porque podemos estar ante un cuadro grave.
Ya lo que son los lactantes, tenemos que vigilar si no hay dificultad respiratoria. Si hay dificultad respiratoria, también tenemos que consultar. ¿Qué pasa con los medicamentos de venta libre, verdad? Que muchos tenemos acetaminofén en casa o algún otro medicamento en los niños más grandes. Bueno, si tienen fiebre, el niño se ve bien, no tiene dificultad respiratoria, se le podría dar el acetaminofén, ¿verdad? Según, al ser un medicamento de venta libre, la mayoría van a traer en la etiqueta cuál es la dosis correspondiente por la edad y el peso. Con respecto a la tos es todo un tema, porque realmente los niños no saben botar la flema, por decirlo así, expectorar. Entonces, los medicamentos lo que ayudan es a que la flema se haga un poco más fluida y que ellos se la puedan tragar. ¿Okay? Entonces, ¿esto nos va a ayudar en que la tos dure menos? No, realmente no. Pero tal vez sí hace que la tos sea menos incómoda y pasen los días un poco más tranquilos. Sin embargo, estos sí ya, los antitusivos no son medicamentos de venta libre y es mejor sí consultar con el médico para poderlos indicar, sobre todo en los niños más pequeños. ¿Cuándo ir al médico? Que yo creo que es una de las consultas que nos hacemos también. Si mi hijo no mejora, si no veo que de verdad avanza, entonces tenemos una pantalla en la que podamos también ir abarcando cada una de los aspectos que viene ahí. Por ejemplo, respira más rápido de lo habitual, era lo que usted decía, doctora. Claro, el respirar más rápido de lo habitual es eso, que vemos el niño completamente agitado, como si viniera de hacer ejercicio. Entonces ya eso es una bandera roja en la cual tenemos que poner principal atención y consultar al médico o pediatra. Al respirar se marcan las costillas, ¿verdad? Vemos completamente todas las costillas marcadas, eso es un signo típico de enfermedad respiratoria baja, en la cual hay que valorar por el médico la necesidad de oxígeno suplementario. El aleteo en la nariz al respirar, yo les explico a los papás que es como ver un conejito respirando, ¿verdad? Que abre las alas nasales, entonces eso es que tienen ansiedad por aire, entonces es importante. Y pues obviamente ya si el niño presenta lo que es cianosis o la coloración violácea alrededor de los labios, tenemos que consultar de inmediato al centro médico de emergencia. Esa coloración entonces es como para que los papás en casa lo tengan más claro. ¿Es alrededor de los labios? Alrededor de los labios. Sobre todo en niños pequeños, ellos pueden tener frialdad y estar como moraditos en lo que es extremidades. Pero realmente el signo de alarma es la cianosis que llamamos peribucal alrededor de los labios. Ok, es moradito alrededor. Alrededor de los labios. Ok, para que lo tomen ahí también en cuenta. Tenemos también otra información en la pantalla, ¿verdad? Que es fiebre alta, persistente e incontrolable. Esto quiere decir que aunque se le dé el medicamento, sigue igual. Ajá. Si la fiebre alta y persistente muchas veces puede ser parte de los procesos virales. Sin embargo, si ya lleva más de 72 horas y necesita dársele el antipirético fijo, sí tenemos que revisar si no tenemos una infección bacteriana, ¿verdad? Que ocupe antibióticos. Entonces ahí sí hay que hacer un examen físico completo para valorar sobre todo amígdalas y oídos, porque las otitis medias y las infecciones de amígdalas también podrían estar ahí en el panorama. Okay. Si los síntomas persisten más de 48 o 72 horas, sobre todo la fiebre, que es lo que estábamos explicando, o si es un niño que veo completamente somnoliento, que no quiere jugar, que no quiere comer, que lo vemos completamente decaído, ¿verdad? Y que no toma líquidos o leche materna, tenemos un riesgo importante de deshidratación, por lo cual tenemos que valorar la necesidad de algún suero o algún medicamento intravenoso, ¿verdad? Esos son los signos de alarma que no debemos de dudar de consultar con el médico o en un servicio de emergencias. ¿En cuáles casos es necesaria la hospitalización, doctora? Ok, la hospitalización va a ser necesaria, bueno, primero en los niños que presenten dificultad respiratoria y que nosotros le hagamos una oximetría, que yo creo que después del COVID todos hemos visto que son los oxímetros. Entonces si tenemos una saturación de oxígeno baja, pues el único tratamiento que tenemos es oxígeno y ese se da en el hospital. Otra de las causas de internamiento son aquellos niños asmáticos que hemos hecho todas las medidas iniciales, ¿verdad? De darles las nebulizaciones y persisten con la crisis, entonces tenemos que internar al niño para lograr el control. Y lo otro son las neumonías que requieran tratamiento antibiótico intravenoso, ¿verdad? Que también son esos niños que tienen dificultad respiratoria, fiebre persistente, les hacemos una radiografía en el servicio de emergencias y vemos que estamos ante una infección de vías respiratorias inferiores y que necesitan tratamiento antibiótico por la vena, ¿verdad? Intravenoso.
8:36 de la mañana, estamos hablando sobre los virus respiratorios que sabemos se incrementan en esta época lluviosa. Justamente los niños son los que más se ven afectados. Y Carolina Vázquez nos hace su consulta en Facebook, dice que tiene 3 niños en la escuela. Uno de ellos padece rinitis, pero ahorita tiene a todos con tos y además con flemas muy gelatinosas. Siento que este caso de doña Carolina es muy común, ¿verdad? En nuestras televidentes, claro, que tienen más de un hijo. Dice, ¿qué puedo darles? Porque ya terminaron antibiótico y todos quedaron con tos y este tipo de flemas. Ahí, como hablábamos, sería importante saber la edad, ¿verdad?, de los chicos de doña Carolina para ver cuál sería el mejor medicamento. Ahí sí sería mejor consultar con el farmacéutico, con el médico, porque si son niños pequeños no van a botar la flema, que es lo que decimos. Entonces hay medicamentos que fluidifican la flema para que ellos se lo puedan tragar. Pero como les digo, la tos es lo que más va a tardar en regenerar, ¿verdad? O sea, en quitarse del todo. La tos es lo que más tiempo tarda, ¿verdad? Sí, que usted está diciendo que depende de la edad también, pero estos medicamentos que diluyen o no sé cuál es el trabajo que hacen con la flema, que incluso las expulsan por las heces, sí se puede recomendar en niños. Sí, se pueden recomendar en niños. En los mayores de 4 meses ya podríamos empezar a utilizarlos, ¿verdad? En caso de que tengan tos, sin dificultad respiratoria alguna. ¿Y si resultan efectivos, doctora? En la mayoría de los casos no quitan la tos del todo, no es como que vamos a esperar que le dé el medicamento y quita la tos, pero sí quita esa molestia de la flema, ¿verdad? Porque ya los niños no van a estar con la flema ahí persistente, sino que se hace más fluida y se elimina por las heces. Dice doña Dayan que ella les da el jarabe isoprinosine a los hijos cuando inician con síntomas de virus respiratorios, pero ¿qué tan efectivo es para este cuadro? Pregunta. Ok, el isoprinosine lo que hace es que activa un poco las células inmunológicas, ¿ok? Entonces, como para las bacterias tenemos los antibióticos, como no tenemos algo específico para los virus, ese medicamento lo que hace es estimular el sistema inmune para que el virus dure un poco menos de tiempo. Se puede utilizar en cuadros agudos, ¿verdad?, cuando ya el niño está enfermo, o bien podríamos utilizarlo también como prevención a la dosis adecuada, como para fortalecer el sistema inmune cuando empiezan las lluvias. Ok. Dice Marcos Vinicio, mi hijo padece de rinitis, ¿qué me recomienda para esta época que empieza a llover? Me imagino que don Marcos debe saber ahí más o menos el tipo de tratamiento, claro, para que lo controle, pero en esta época que se incrementa. Bueno, principalmente mantener su control, ¿verdad? El control crónico con los jarabes o los medicamentos nasales que el niño esté tomando. Las medidas generales, ¿verdad? Es importante ver que los niños riníticos, alérgicos o que tengan algo más, tengan sus vacunas, ¿verdad? Tengan sus vacunas al día, tengan su vacuna de influenza, su vacuna de COVID. ¿Por qué? Porque eso nos va a proteger de la enfermedad. Aparte de eso, vigilar que si hay niños enfermos, ¿verdad? Recalcar en las guarderías, en los kinder, que si hay niños enfermos, por favor no los envíen porque estos niños riníticos se van a descompensar. Y sobre todo el mantener los medicamentos crónicos fijos, ¿verdad? No olvidarse ahora que empieza la época de las lluvias de mantener sus medicamentos para la rinitis siempre, ¿verdad? Ok, excelente. Dice Henry Espinosa, cuando a un niño le está faltando la respiración en la casa, ¿qué hay que hacer para volverlo a la normalidad? Pues realmente si le está faltando la respiración hay que consultar de inmediato, ¿verdad? Hay que consultar de inmediato al centro más cercano. Yo no sé en general a qué se refiere específicamente con le falta la respiración, claro, ¿verdad? Sí. O si es como, por ejemplo, que hay una obstrucción porque se tragó algo, ¿verdad? Pues ahí inmediatamente son medidas de emergencia, de reanimación que hay que actuar de inmediato. Okay. En estos niños, ¿cómo influye la buena alimentación, doctora? Pregunta Reina Aguirre. Claro, la buena alimentación es indispensable, ¿verdad? Los niños que tienen algún grado de desnutrición o que no ganan peso adecuadamente es un factor de riesgo para que estos virus sean más severos, ¿verdad? Entonces es importante que la alimentación sea variada, adecuada, verduras, frutas. Yo sé que a veces es difícil, ¿verdad? A veces es difícil, pero uno lo sabe que a veces es una lucha para que se coman las verduras, claro, o los vegetales. Lo sé porque mi hijo, por ejemplo, no le gusta el pepino y muchos de los niños con los que uno llega a compartir tienen lo mismo, pero creo que este tema de la alimentación, como usted dice, sí puede influir, doctora, para bien. Y es muy importante que los chicos vayan a sus chequeos, ¿verdad? Generales, para ver cómo está la ganancia de peso, la ganancia de la talla. También se les hacen exámenes anuales para ver cómo está la hemoglobina o si necesitamos, por ejemplo, suplemento de hierro o alguna vitamina en especial, ¿verdad? Es importante los chequeos para estar seguros si tenemos esa gran duda de si nuestro hijo está comiendo bien. Correcto.
Bueno, tenemos listo también una consulta en video, doctora, y es sobre un televidente que pregunta de la deficiencia de vitamina D y además la relación que esto puede tener con las infecciones. Vamos a escuchar. Buenos días. Buenos días, gracias. Quisiera preguntarle a la doctora que qué opina sobre las deficiencias de vitamina D y las posibilidades de que aumenten las posibilidades de infecciones respiratorias en niños, sobre todo que si están haciendo estudios en el hospital de niños sobre las deficiencias en estos menores que llegan con esas infecciones respiratorias y cuál es la prevalencia de deficiencia de vitamina D que pudiera decirnos que están deficientes y que más bien podría, si les subimos los niveles, ayudarles a que no tengan tantas enfermedades respiratorias y especialmente que tomen algunos minutos de sol diariamente. Gracias. Gracias a usted por su consulta. Sí, muchas gracias. Muy interesante la consulta. Realmente la vitamina D es una vitamina que tenemos que suplementar en todos los niños y por eso es tan importante el control, ¿verdad? El control a los 4 meses de edad empezamos a todos los niños a suplementarle la vitamina D, independientemente si estén con lactancia materna o si es fórmula lo que ellos están ingiriendo, a los 4 meses empezamos con la vitamina D. Y como bien lo decía el televidente, sí necesitan recibir, ¿verdad?, el sol para poder activar esa vitamina que es tan importante en todo el metabolismo. Ahí estamos como en la parte de decir, recibo sol, porque a veces somos un poco estrictos, ¿verdad?, con que el niño no debe recibir sol, no debe asolearse, y por otro lado necesitamos activar la vitamina D. Entonces, 2 cosas. Primero, el suplemento que estamos dando, sí, a partir de los 4 meses a todos los niños. En niños con factores de riesgo, niños prematuros, se les inicia desde los 15 días de vida, se les empieza a dar la vitamina D. Y lo otro es que se pueden colocar al sol, eso sí, que nunca sea directo, o sea, no necesariamente tenemos que sacarlo al jardín a solearse, o sea, a través de una ventana, realmente es la luz lo que el niño necesita, ¿de acuerdo? Obviamente no puede ser antes del sol de las 10 de la mañana, tiene que ser bien tempranito y por lo menos unos 10 minutitos, no más que eso, pero es realmente la luz lo que necesitamos, no el sol como tal, ¿verdad? Porque va a tener sus implicaciones y no podemos utilizar bloqueadores en los niños tan pequeños. Cristina Jiménez dice que tiene una consulta. La bebé cuando tenía mes y medio requirió internamiento en la UCI del Hospital Nacional de Niños. Tuvo rinovirus, de ahí se infectó con 5 bacterias diferentes y tuvo una bronconeumonía. Estuvo entubado, sedado y demás. Mi pregunta es, ahora mi bebé tiene 4 meses. Si a él le diera gripe, ¿es riesgoso que le pase nuevamente de la misma forma? Bueno, muchas gracias a esta valiente mamá que no la ha pasado fácil durante sus primeros meses de su bebé, y la pregunta creo que es muy válida. Claro, pues entendemos la preocupación, ¿verdad? Es bastante preocupante, más después de pasar por ese proceso tan difícil, ¿verdad? Como padre. Habría que ver cuáles fueron los factores de riesgo que tuvo ese niño para llegar a cuidados intensivos, ¿verdad? No sabemos si el bebé fue prematuro, si tiene algún problema pulmonar, ¿verdad?, crónico, que podríamos entonces decir que tiene más riesgo a que esas infecciones sean más severas. Entonces no podemos tampoco decir que cualquier virus vaya a terminar en ese nivel de gravedad, pero sí que cuando ese niño que específicamente ya tuvo un internamiento en cuidado crítico se enferme, sí sería mejor consultar de manera temprana, porque entre más temprano abordemos al niño, menor van a ser las complicaciones. Pero estamos hablando de este caso específico, ¿verdad?, donde el niño sí tuvo una complicación importante que incluso estuvo en cuidado intensivo, ¿verdad? Este bebito además está todavía pequeño para que tal vez y sé que tal vez ella piensa que, ¿verdad?, no sé si tiene otros hijos, doña Cristina, pero el hecho de sacarlo en esta época creo que no sería lo más prudente para bebé. Evitar aglomeraciones, estar pendiente con el control de las vacunas, que tenga todas al día. Si tiene hermanitos, ¿verdad?, que ellos vayan a kinder, estar seguros del lavado de manos cuando lleguen, de cambiarles la ropa y pues no mandarlos enfermos. Y si ya los chicos están enfermos en casa, ¿verdad?, los hermanitos estén enfermos en casa, pues ahí sí tener algunas medidas de aislamiento del bebé, ¿verdad?, que no estén tan en contacto, por lo menos que no lo alcen, que no lo toquen, que no estén tan cercanos mientras pasa el cuadro viral de los más grandes. Siento que tal vez el tema del uso de la mascarilla vino obviamente a cambiarnos la mentalidad a todos, doctora, y en este caso doña Cristina, que no nos indica si tiene más hijos, pero
puede ser que en casa están preguntándose, si tengo un bebito pequeñito y los demás están enfermos, el uso de la mascarilla puede ser una buena opción dentro de la casa si quieren estar cerca de bebé. Realmente, si ella está dando lactancia materna y ella es la que se enferma, Sí. ¿verdad? A la hora de dar lactancia materna, que debe continuarse, podría ser una opción adecuada el utilizar la mascarilla. Y ya si fueran otros hermanitos, vecinitos, algo que llegue a la casa, sobre todo el lavado de manos. Pero si hay algún chico enfermo, definitivamente no tiene que tener contacto, ¿verdad? Con el bebé. Claro. Meli Robles dice, ¿cuál es la diferencia entre el salbutamol y el Symbicort? Y tal vez ahí nos podamos detener en explicar que estos son dos medicamentos que se utilizan para niños o para personas con asma. Siempre se ha hablado del salbutamol en aerosol, las famosas bombitas o no sé, jarabe, y ahora está Symbicort. Tal vez usted nos dice cuáles son las diferencias. Bueno, esos son medicamentos de manejo del asma, ¿verdad? Entonces el salbutamol solito va a actuar en las crisis asmáticas y es un medicamento, como su nombre lo dice, es un beta-2 agonista, así lo llamamos, que va a broncodilatar la vía aérea cuando hay constricción de la vía aérea. El Symbicort, que es otro medicamento que también es para el asma, es un medicamento que llamamos combinado. Entonces va a tener una acción similar al salbutamol, pero a la vez va a tener un esteroide que va a mantener las vías respiratorias desinflamadas para que las crisis no sean tan frecuentes. Entonces es un medicamento más de control del asma, el salbutamol es más de crisis del asma aguda. Ok, salbutamol es el que vemos justamente cuando el bebé está o el niño está con la crisis propiamente. Exacto. Quiere decir que el Symbicort deberían utilizarlo constantemente los papás cada cierto tiempo. Es un medicamento fijo, ¿verdad? Es un medicamento de control del asma. Entonces va a tener un efecto también de relajar el músculo para que no haya constricción, pero además el esteroide. El esteroide no sirve de nada en la crisis, ¿verdad? Eso es para el control y para mantener la vía aérea desinflamada todo el tiempo, ¿ok? Y que entonces no sea tan frecuente que las crisis sean recurrentes. ¿Y tomar tanto esteroide puede traer alguna complicación luego al niño? No sé, con el tema de crecimiento, con el tema de su desarrollo natural. En general, el esteroide va a ser inhalado, ¿verdad? En caso del que estamos hablando, del Symbicort. Y entre riesgo-beneficio de tener crisis asmáticas frecuentes o que haya algún efecto secundario del esteroide, pues obviamente siempre vamos a querer más el control del asma. Y hay bastantes estudios de seguridad, sobre todo estos esteroides de nueva generación. ¿Cuánto tiempo tiene que utilizar el Symbicort el niño? Ok, eso va a ser dependiendo del control. Hay chicos que lo utilizan casi que toda la vida, ¿verdad? Porque es un medicamento de control del asma y eso sí va a ser de la mano con el pediatra o con el neumólogo o el médico para valorar el momento en que el niño ya tenga bastante tiempo libre de crisis para ir disminuyendo la dosis paulatinamente. No lo debemos suspender. Si el niño está en una crisis, el tema de las nebulizaciones sí son también recomendadas, doctora. Las nebulizaciones son recomendadas, aunque si hacemos utilizamos la bombita que llamamos típicamente de manera adecuada, podríamos rescatar el niño de una crisis con el espaciador y con las bombitas del salbutamol. Muchas veces cuando vamos al servicio de emergencias ponen la mascarilla, pero realmente es el mismo medicamento, ¿verdad? Es el salbutamol el que están utilizando. Si ya vemos que pusimos las dosis iniciales, el niño persiste con la dificultad para respirar, el asmático es muy típico que suenan las sibilancias, que son como esos pitos, ¿verdad? Que suenan cuando respiran, entonces ahí sí tendríamos que consultar al servicio de emergencias. Pero muchas veces en los asmáticos trabajamos mucho eso con las mamás, que cuando se está descompensando, vemos que ya la crisis va a empezar, empezamos en casa con el espaciador y con el salbutamol y ya si no mejora, pues consultan. Ok. Tenemos una pantalla que la doctora muy amablemente nos compartió sobre cómo evitar nosotros que nuestros hijos estén con este tipo de dificultades respiratorias y lo que hemos escuchado por más de prácticamente estos 3 años constantemente, prácticamente diario, es lavado de manos con agua y jabón. Que dure lo que dura la canción de Feliz Cumpleaños. Para los niños, pues. Para los niños, sí. Y lo hacemos como divertido para que ellos realmente entiendan. Y los niños hay que explicarles, ¿verdad? Que no somos nosotros que estamos ahí detrás de ellos, lávese las manos, sino explicarles el porqué. El esquema de vacunación actualizado, que es muy importante.
El tema de controversia, que es la vacuna de COVID, pero bueno, aquí no vamos a entrar en controversia, sino lo que está normado por el Ministerio de Salud, que está vigente para los niños mayores de 6 meses. Van a ser 3 dosis hasta los 12 años y después de los 12 años sí se puede aplicar la vacuna bivalente con sus refuerzos. Pero es importante, ¿verdad?, que tengan el esquema de vacunación actualizado. El contacto con fumadores, que siempre es un factor de riesgo para tener infecciones respiratorias, y por supuesto la lactancia materna, que es maravillosa en cuanto a todas las defensas y que sí se ha visto en todos los estudios que previene infecciones respiratorias, infecciones bacterianas, también protege sobre todo de diarrea, de vómitos, de cuadros en general. Con respecto a la dieta, ¿verdad?, que ya hablamos que debe ser variada. Muchas gracias por el aporte del televidente. También en cuanto a vitaminas, la vitamina D, y no llevar a niños a aglomeraciones. Lamentablemente nos pasa que todo el mundo quiere bautizar al niño rápidamente y muchas veces en estos bautizos, que hacemos una actividad bastante grande, el niño termina resfriado, ¿verdad?, o termina enfermo. Entonces es importante tratar de que el niño no vaya a aglomeraciones hasta que por lo menos tenga las vacunas. Y tampoco enviarlos a la escuela con algún resfrío, ¿verdad?, porque entonces ahí vamos a propagar los cuadros virales al resto de sus compañeritos, porque es muy difícil que en niños pequeños no compartan las cosas, hasta la comida, ¿verdad? Pasan abrazándose, pasan jugando. Entonces, y ellos tienen actitudes incluso que es por reflejo, ¿verdad? O acciones por reflejo, que se limpian la nariz con las manos, que estornudan y a veces no les da tiempo y ponen las manos y ahí se van a propagar los virus. Exacto. En los más pequeños el protocolo del estornudo es muy difícil, ¿verdad? Enseñárselos, uno intenta enseñárselos, pero cuando sienten el reflejo estornudan al aire, ¿verdad? Exactamente. Doctora, no sé si el tema de las vitaminas, darles vitamina C constantemente, estas vitaminas que vienen en presentaciones de gomitas y todo esto, realmente es ayuda y es efectivo para que ellos tengan mucho más defensas, o incluso hay un medicamento que es como un polvito o pastilla que ahora se ha puesto muy de moda, que ayuda a que ellos suban sus defensas. ¿Usted los recomienda? Realmente las vitaminas, si el niño tiene una alimentación adecuada, ¿verdad? Sabemos que come verduras, que come frutas, que es balanceada, entonces estamos como tranquilos de que ahí va a venir el aporte necesario. Si ya tenemos como padre dudas de que el niño no come bien, que no está teniendo su aporte adecuado, ahí es donde podríamos darles algún tipo de suplemento. Y con respecto a los polvitos y a todos los estimulantes de la inmunidad, básicamente son esos, son estimulantes del sistema inmune que lo van a tener un poco más activo, las células de defensa, las células T, las células B, que así se llaman, entonces van a proteger, ¿verdad?, sobre ciertos virus. Ok. Importante, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo, por explicarnos también todo con detalle. Ella es pediatra, se llama Crisia Muñoz y usted la puede localizar en el número 40001597, también en el WhatsApp 84481597 o en el sitio web www.centroquidos.com. ¿Cierto, verdad? Y por cierto, les quedó muy lindo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.